Mi madre ni siquiera pestañeó cuando lo dijo desde el otro lado de la mesa. O eres ni la mitad de mujer que tu hermana. Las palabras me impactaron tanto que la habitación se inclinó. Empujé la silla hacia atrás, sintiendo en el pecho cada año que había guardado silencio, y dije, entonces puede empezar a pagarte el alquiler. Fork se quedó paralizado. Mi padre palideció. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Susurró como si la verdad fuera a devorarlo. Pero ese momento, la sorpresa, el silencio, el miedo en sus ojos no fueron nada comparados con lo que vino después. Porque el verdadero secreto aún no había sido revelado. Me llamo Nora Ellis y, durante la mayor parte de mi vida, he sido la callada de una familia que nunca deja de hablar de mi hermana. La gente suele asumir que soy tímida, pero no es del todo cierto. Aprendí desde pequeña que en casa de mis padres, el silencio mantiene la paz. Y la paz, por frágil que fuera, era algo que intentaba proteger. En teoría, mi vida parece estable. Soy gerente financiera en una empresa de logística cerca del puerto de Portland. Trabajo con números, plazos y sistemas que tienen sentido. Hay una calma en las hojas de cálculo que la vida real nunca me ha ofrecido. Mis días siguen ritmos predecibles, el eco de las carretillas elevadoras en los muelles, el zumbido de la oficina, el suave clic de mi teclado. Vuelvo a casa a un pequeño apartamento con lámparas cálidas y una vista del río. Algunas noches cocino pasta, me ato el pelo y me consuelo en cosas pequeñas y ordenadas. Pero la estabilidad termina cada viernes. Es entonces cuando conduzco a la casa de 2 pisos de mis padres en las afueras, un lugar rodeado de setos cuidados y la ilusión de una familia perfecta. Dentro, la perfección se agrieta rápidamente. En el momento en que cruzo la puerta, me siento de 16 años otra vez. La segunda hija, el papel secundario en el carrete destacado de Viven. Mi hermana siempre ha sido la estrella. Alta, segura de mí misma, el tipo de persona que llena una habitación y espera que se mantenga llena. Debatió su camino hacia los trofeos en la escuela secundaria, obtuvo una beca de derecho y entró en una carrera que todos aplaudieron antes de que ella demostrara su valía. Y yo, tranquila, firme, Nora la vi tomar el centro de atención como si fuera su derecho de nacimiento. Mis padres la adoran. Siempre lo han hecho. En cada reunión familiar, cada día festivo, cada cena, levantan sus logros como ofrendas. Nuevos casos que ganó, ascensos que consiguió, la casa que compró, sus planes, sus vacaciones, su potencial. Y luego estoy yo, Nora, que paga su propia matrícula a los 17 años. Nora, que tiene 2 trabajos en la universidad. Nora, que nunca pide ayuda. Aprendí a no hacerlo. No era que mis padres me desagradaran. Simplemente preferían la historia más ruidosa. Aún así, seguía apareciendo cada viernes porque insistieron. Mi padre siempre decía, esta familia tiene un asiento para ti. No lo dejes vacío. Medio en broma, medio en serio. Mi madre me llamaba si llegaba incluso 5 minutos tarde. La familia primero, me recordaba, aunque a menudo sentía que Vivian primero era más cercano a la verdad. Las cenas eran predecibles. Mi madre servía el mismo pollo asado. Mi padre hacía las mismas preguntas. Vivian compartía los mismos aires, y yo empujaba la comida en mi plato, fingiendo que mi silencio no pesaba demasiado. Pero el viernes antes de que todo se derrumbara se sintió diferente. Mi madre no dejaba de lanzarme miradas penetrantes y evaluadoras. Vivian estaba de un humor inusualmente triunfante, como si supiera algo que yo desconocía. Incluso la sonrisa de mi padre parecía demasiado tenue. Lo presentí entonces, una tormenta formándose bajo el cortés ruido de los platos. Simplemente no sabía que me golpearía primero. Ese viernes la cena empezó como todas las demás, pero había un peso en el aire que no podía identificar. Mi madre se quedó cerca de la estufa más tiempo del habitual, removiendo la misma olla 2 veces con la mandíbula apretada. Vivian repasaba su teléfono con una sonrisa tan petulante que parecía ensayada. Y mi padre no dejaba de carraspear como cuando se prepara para hacer un anuncio. Había vivido suficientes viernes como para saber cuándo algo iba a pasar, pero intenté quitármelo de encima. Puse la mesa, alineé los cubiertos, fingí no notar la tensión que se acumulaba en cada respiración. Cuando por fin nos sentamos, la conversación, como siempre, giró en torno a Vivian. Dará una conferencia la semana que viene, dijo mi madre con orgullo. Le preguntaron, ¿verdad que es genial? Siempre ha sido excepcional, añadió mi padre, dedicándole una sonrisa digna de un cartel de campaña. Vivian se encogió de hombros con fingida modestia. Bueno, reconocen el talento cuando lo ven. Mastiqué despacio, tragando una mezcla de pollo y resentimiento. Me había pasado todo el día de vuelta en el trabajo arreglando un desastre financiero que había dejado otra persona, pero eso nunca llegó a la mesa familiar.
Mis logros vivían discretamente en los rincones de la casa de mis padres, escondidos entre facturas y listas de la compra olvidadas. Intenté cambiar de tema. Esta semana dirigía un gran proyecto en el trabajo. Mi director dijo, pero mi madre hizo un gesto con la mano. Lo estás haciendo bien, Nora, pero el trabajo de Vivian impacta a cientos de personas. Es diferente. Ese pinchazo, pequeño, agudo, intencionado, aterrizó justo donde ella quería. Bajé la mirada al plato, recordándome a mí mismo que debía seguir respirando. Era solo otro viernes, me dije. Otra noche de tragarme lo que deseaba poder decir. Pero entonces mi padre se recostó, exhalando con un suspiro dramático. Hablando de casas, empezó, Vivian nos ayudó con el papeleo de la hipoteca el mes pasado. Ha sido una bendición. Un escalofrío me recorrió la espalda. Bendición con el papeleo de la hipoteca. La sonrisa de Vivian se ensanchó. No era para tanto. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca. 3 años de pagos palpitaban tras mis costillas. Pagos que había hecho en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento porque me dijeron que no querían que nadie se preocupara. Había sacrificado vacaciones, cursos de posgrado, incluso la entrada para mi propio apartamento. Y ahora estaban reescribiendo la historia. Una calidez empezó a crecer en mi pecho. Lentamente al principio, luego subiendo como una marea. Ya no podía contenerme. Mi madre debió presentirlo porque me dirigió esa mirada, esa inclinación condescendiente de la cabeza que siempre significaba que debía guardar silencio. Entonces dijo la frase que me partió algo por dentro. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. La habitación no se quedó en silencio sin más. Se quebró. Sentí que me enderezaba. Sentí el roce de las patas de la silla contra el suelo de madera. Sentí que cada palabra no dicha que alguna vez había tragado se acumulaba en el fondo de mi garganta como una tormenta que arañaba por liberarse. Y por primera vez en mi vida en esa mesa, no reprimí la sensación. La dejé subir. Las palabras salieron de la boca de mi madre con una seguridad tan despreocupada que por un momento me pregunté si siquiera se lastimaría. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. Lo dijo como si estuviera anunciando el clima, como si fuera un hecho que debería haber aceptado hace mucho tiempo. Algo se tranquilizó dentro de mí. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. El sonido de la madera raspando el suelo, cortando el aire limpio por la mitad. La sonrisa de Vivian vaciló. Mi padre levantó la vista, sobresaltado, como si hubiera olvidado que estaba sentada allí. Miré a mi madre a los ojos, mi voz más tranquila de lo que sentía. Entonces puede empezar a pagarte el alquiler. El silencio golpeó la habitación. Mi padre parpadeó. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Su voz se quebró, casi suplicante. No me inmuté. Los pagos de la hipoteca durante 3 años. 3 pares de ojos se abrieron de par en par a la vez. La negación del shock y algo cercano al miedo parpadearon en sus rostros. Sentí una extraña ligereza como si finalmente hubiera dejado de cargar con un peso que nadie más sabía que existía. Mi madre se recuperó primero. Nora, no seas dramática. Nunca te preguntamos. ¿Lo hiciste? Corté en mi voz firme cada mes. Solo por esta vez. Nos encargaremos del próximo mes. No dejes que el banco envíe un aviso. Tengo los pagos. Tengo las facturas. Lo tengo todo. El rostro de mi padre se desvaneció. No deberías mencionar eso ahora. No es apropiado. Ahí estaba. El despido, la minimización, el intento de empujar la verdad de vuelta a las sombras donde preferían que viviera. Me puse de pie completamente, con las manos en el respaldo de mi silla. Lo que es inapropiado es fingir que Vivian salvó una casa que pagué para mantener en pie. Vivian finalmente habló, su voz débil. Nora, quizá me oíste mal. Quizá mamá no quiso decir eso, pero ya no estaba escuchando. Los vi esforzarse por replantear la historia, por moldearla en algo cómodo para ellos. Y por primera vez, no me encogí para encajar en esa versión. Algo dentro de mí hizo clic. Nítido, claro, irreversible. Sin decir nada más, salí del comedor, cogí mi abrigo y salí al aire frío de Portland. Me temblaba la respiración, pero no por arrepentimiento. Fue la sorpresa de oírme levantarme después de años sentada. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí mi portátil, busqué el pago mensual automático y le di a cancelar. Apareció un pequeño recuadro. ¿Estás segura esta vez? Sí que lo estaba. Detener los pagos debería haber sido como cerrar un capítulo, pero en cambio, abrió algo. Por primera vez en 3 años, mi cuenta bancaria no se vació el día 15. El silencio de mis padres era tan fuerte que hacía temblar las paredes. Empecé a correr junto al río por las mañanas. Al principio, solo era para calmar el temblor de mis manos. Pero pronto, el ritmo de mis pies sobre el pavimento se convirtió en algo parecido a la libertad.
Me uní a una clase de cocina los jueves en el centro comunitario. Aprendí a hacer pasta casera y a reírme con desconocidos que no sabían nada de mi familia. Incluso dejé que algunos amigos me llevaran a hacer caminatas de fin de semana alrededor del monte Od, donde el aire se sentía más limpio, como si aún no lo hubieran respirado las expectativas. Con la distancia, lo vi todo con más claridad. Cada vez que este mes, cada no se lo digas a nadie. Cada vez que elogiaban a Vivian mientras pagaba las facturas en silencio. Y entonces llegó la foto. Llegó un domingo por la mañana de la señora Jensen, la vecina anciana de mis padres, que tenía la costumbre de notarlo todo. Me envió un mensaje de texto con una foto de la casa de mi infancia con una pancarta extendida en el porche. Felicidades, Vivian, por preservar la casa familiar. Todo mi cuerpo se quedó quieto. Preservando a Vivian. Se me hizo un nudo en la garganta mientras miraba la pancarta, con las manos entumecidas. Cada traslado nocturno, cada sacrificio, cada vez que me decía a mí misma, la familia es lo primero. Todo reescrito como si nunca hubiera estado allí. No lloré. No esta vez. Sentí algo más nítido, más firme. Caminé hacia la mesa del comedor, saqué la carpeta donde guardaba todos los pagos y facturas que había impreso durante los últimos 3 años y comencé a organizarlos fecha por fecha, mes por mes. Parecía menos una pila de papeles y más una silenciosa autobiografía de sacrificio. Fue entonces cuando Sara llamó. Nora. Creo que deberías saberlo, susurró. Tus padres están planeando una cena familiar de agradecimiento el mes que viene en Seattle. Me pidieron que hiciera la presentación. Me prepare. Déjame adivinar. Se trata de Vivian. Es peor que eso. Podía percibir la incomodidad en su voz. Quieren destacarla como la razón por la que salvaron la casa. Me pusieron subtítulos. La llaman el pilar de la familia. El pilar, la salvadora, la heroína. Palabras que me había ganado, pero que nunca recibí. Envíame el archivo, dije. Dudó. ¿Segura? Estoy muy segura. Cuando llegó la presentación, la abrí y se me escapó una risa hueca. Fotos de Vivian de pie, orgullosa, frente a la casa, con mis padres abrazándola en el porche. Descripciones como, gracias, Vivian, por mantener nuestro hogar familiar a salvo. Hice una copia del archivo y añadí lo que habían borrado. Después de la última diapositiva, inserté una cronología de los pagos, gráficos de barras de la manutención mensual, capturas de pantalla de los mensajes de mi madre, borrosos para mayor privacidad, pero con un significado claro. Y la última diapositiva, una foto de la casa con las palabras, la verdad también merece un lugar. Guardé el archivo en mi portátil, en la nube y en una memoria USB que guardaba en el bolso como un latido. Pasaron las semanas. Me mudé a mi nuevo apartamento en Seattle, luminoso, tranquilo, con ventanales que daban al horizonte. Compré un sofá gris claro, una mesita de roble y una estantería alta. Por primera vez en mi vida, entré en una casa que me pertenecía por completo. Y entonces llegó la invitación. Un mensaje de mi madre. Cena de agradecimiento familiar. Vestida. Elegantment. Sin explicaciones, sin reconocimiento, sin disculpas. Pero cuando llegó el día, no fui a impresionarlos. Fui a terminar algo. El restaurante en el centro de Seattle brillaba con suaves luces ámbar. A través del cristal, vi siluetas familiares. Mis padres, Vivian, con un vestido esmeralda, parientes que no había visto en años. Todos vestidos como si estuvieran asistiendo a una ceremonia. Y en cierto modo, lo estaban. Esperé junto a la puerta sin ser vista mientras mi padre tomaba el micrófono. Estamos aquí. Comenzó a honrar con orgullo a nuestra hija Vivian, la que dio un paso al frente en tiempos difíciles, la que nos ayudó a mantener el hogar que ha estado en nuestra familia durante décadas. Aplausos, sonrisas, flashes de cámaras, comenzó la presentación de diapositivas. Viven en el porche, Viven sosteniendo papeles, Vivian sonriendo junto a mi madre. Subtítulo tras subtítulo pintando una historia que no era cierta. Entonces la pantalla parpadeó. Apareció un gráfico de barras. Luego otro, luego las fechas, los pagos. 3 años de manutención financiera se extendieron por la pantalla con una claridad implacable. La habitación quedó en silencio. Mis padres se quedaron paralizados. Vivian se quedó boquiabierta. Di un paso adelante hacia la luz. Si la verdad incomoda a alguien esta noche, dije con calma. No es mi problema. Todas las cabezas en la habitación se giraron. Mi padre me miró como si fuera un fantasma que nunca esperó ver. El rostro de mi madre se arrugó, no de vergüenza, sino de miedo a ser expuesta. Los ojos de Vivian no se llenaron de tristeza, sino de temor. Caminé hacia la pantalla. Durante 3 años pagué la hipoteca. No en mes cada mes. En silencio, con constancia. Mientras tú miraba a mis padres,
Reescribí la historia para que fuera más fácil que todos aplaudieran. Mi padre intentó hablar. Nora, saca esto afuera. ¿Por qué? Pregunté. Querías que todos aquí supieran lo que hizo Viven. ¿Por qué no iban a saber lo que hice? Los rumores corrieron como la pólvora. Sabía que algo andaba mal. Siempre trabajaba hasta tarde. 3 años. Ella lo pagaba todo. Viven se quedó temblando. No les pedí que hicieran esto. Solo pensé que no pensabas nada. Dije, no con crueldad, sino con franqueza. Disfrutabas siendo la heroína de una historia que nunca fue tuya. Mi madre por fin encontró la voz. Nora, no queríamos avergonzar. Reí suavemente. Avergonzarme diciendo la verdad. La memoria USB me pesaba en el bolsillo, pero la verdad en la pantalla era suficiente. No tenía ganas de atacarlos más. La cuestión no era ganar. Era ser visto. Para que conste, dije, no quiero la casa. No quiero crédito. Simplemente no dejaré que me borres. La habitación permaneció en silencio mucho después de que me aparté de la pantalla. Mi padre me tendió la mano. Nora, espera. Pero no esperé. Me giré y caminé hacia la puerta, sintiéndome más ligera que en años. Afuera, la fresca noche de Seattle me envolvía. Me quedé en los escalones, respirando el aire cortante, y me di cuenta de algo. Esto no era venganza. Era liberación. Dentro, podían discutir, llorar, negar. No importaba. La verdad había sido dicha, y finalmente había salido de la sombra en la que me mantenían. Y una vez que entras en tu propia luz, no vuelves atrás. 2 días después de la cena, estaba regando una pequeña planta en mi balcón cuando alguien llamó. A través de la mirilla, vi a mis padres de pie juntos, luciendo más pequeños de lo que nunca los había visto. Los ojos de mi madre estaban hinchados. Los hombros de mi padre tensos, como si el frío aire de Seattle hubiera tallado nuevas líneas en ambos. Abrí la puerta sin decir palabra. Entraron lentamente, escaneando mi apartamento como si estuvieran entrando en una vida que nunca habían imaginado para mí. La luz del sol se derramaba por los ventanales del piso al techo, iluminando los bordes de mi estantería. La nueva mesa del comedor, el silencio que había construido sola. Mi madre habló primero. Nora, lo sentimos. Se le quebró la voz. Nos equivocamos. No debimos dejar que la historia se convirtiera en algo que no fue. No debimos pedirte que cargaras con tanto sola. Mi padre añadió, hablamos. Queremos tu nombre en la casa. Te lo ganaste. Dejé que las palabras se asentaran, no con amargura, sino con claridad. No lo necesito, dije. Ahora tengo un hogar, el mío. Lo que necesitaba era respeto y honestidad, no un hecho. Se quedaron en silencio. Las manos de mi madre temblaron. Mi padre bajó la mirada al suelo como si la verdad finalmente lo hubiera arrastrado a un lugar desconocido. Ya no estoy enfadado, dije en voz baja. Pero ya no quiero desaparecer. Si reconstruimos algo, tiene que empezar por ahí. Algo en la habitación cambió. No fue perdón, todavía no. Pero una abertura, un lugar donde podíamos respirar sin que las viejas historias nos aplastaran. Cuando se fueron, el apartamento se sintió aún más luminoso. Caminé hacia el balcón, mirando el horizonte, dándome cuenta de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Y por primera vez, el futuro se sintió completamente mío. Me quedé en mi balcón mucho después de que la puerta se cerrara detrás de mis padres, viendo las luces de Seattle parpadear contra la oscuridad. Durante años, pensé que mantener la paz significaba guardar silencio. Pero la verdad es que el silencio no te protege. Tabora. Elegirme a mí misma no rompió a mi familia. Finalmente rompió la historia que me mantuvo pequeña. Y tal vez ese sea el verdadero comienzo. Si alguna vez has llevado una carga en silencio o has sido excluida de tu propia historia, cuéntamelo en los comentarios. Leo a todos. Y si este capítulo resonó contigo, haz clic en suscribirte. Próximamente habrá más historias. Historias sobre encontrar tu voz, mantenerte firme y reescribir lo que significa la familia.